Muy bien, buenos días. Tenía pensado hacer algo, pero Marce me preguntó cuál era el tema, así que no lo hacemos. Nada, mentira. ¿Cómo andan? Vino Carizola. ¿Cómo andan? Ahora sí. Busquen Mateo capítulo 18. Aquellos que son consumidores de internet, de redes sociales, hace un tiempo vi un video que me causó mucha gracia, pero cuando buscamos en la Biblia sobre eso, es algo que lo que muestra el video también nos pasa a nosotros. Me pasa a contar el video para aquellos que tal vez no son consumidores de internet o de redes sociales. No sé hace cuánto está, yo lo vi hace poco. Hay una pareja, ¿sí?, en el cual uno le muestra en un pizarrón palabras, ¿no?, que están tapadas, y va destapando palabras para ver cuán rápido la persona lo puede decir. Entonces muestra la primera palabra, dice, sí, odontología, muy bien, dice. Entonces pasa la segunda palabra, y es una palabra más difícil, ¿no? Y pasa otra palabra mucho más complicado, y le muestra, dice, bueno, vamos con esta. Y cuando baja, la persona dice, como que no le salía, ¿no? Entonces el otro que está dice perdón. Ay, sí, te perdono, le dice, ¿no? Y pensando en ese video, yo lo conté muy mal, pero cuando ven el video es gracioso. Cuando ven el video ven que es verdad, a nosotros nos cuesta muchas veces pedir perdón. Decir esa palabra con 6 letras nos cuesta un montón. Y me sorprende cómo el Señor va guiando todo, porque hoy cuando compartimos los símbolos y disfrutamos de la cena del Señor, fue centrado el tema en mover el corazón de Dios. Y si hay algo que mueve el corazón de Dios, es el perdón. Lo mueve para bien, y por lo que vamos a ver ahora, también lo entristece y lo mueve para mal. Y vamos a leer esta historia en Mateo capítulo 18, verso 23. Perdón, verso 21. Así estamos en contexto de lo que el Señor Jesús enseña. Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro a Jesús, ¿no?, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si leemos este texto, ya de por sí podríamos estar hablando 3-4 horas. Pedro se acerca al Señor Jesús y le dice, mira, hay algún hermano que me falló. ¿Hasta cuánto lo tengo que perdonar? Como diciendo, Señor Jesús, ¿hay algún límite en el que yo tenga que perdonar a mi hermano? Y Pedro habrá pensado en su mente una serie cantidad de números, y me imagino engrandeciéndose, ¿no? Hasta 7, como diciendo, es un montón 7. Yo creo que Jesús va a decir 6 o 5. ¿Hasta 7? Y a veces pensamos, lo digo por mí, que hay un cierto número de veces de perdonar a un hermano. Aquel que nos falló, aquel que nos lastimó, aquel que nos dañó, aquel que no se acercó a pedirnos perdón, ¿no? O aquel que tal vez sin darse cuenta hizo algo que nos ofendió, y tal vez lo hizo sin ánimo de ofendernos. Y nosotros nos ofendimos y nos arrodillamos delante del Señor en la intimidad y le decimos, Señor, ya este hermano, ¿hasta cuánto lo tengo que perdonar? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasa. Así que este mensaje es para mí. Si a usted no le pasa, este mensaje es para mí. Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y sigue hablando Jesús y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que les pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice que le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Otra versión dice agarrándolo o tomándolo del cuello, ¿no? Le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, te voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los que estaban ahí, los consiervos, los que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Y hasta acá nomás leemos en la historia, podemos seguir. El Señor nos enseña principios que debemos tener como hermanos, pero también como personas, como humanos. Como hermanos y como humanos. A mí me sorprende que después de que Pedro le haya dicho al Señor hasta 7, como diciendo es una barbaridad, el Señor le diga no, 70 veces 7. Y mucho tiempo pensé que esto era una fórmula que el Señor le estaba enseñando a Pedro. Como diciendo: vas a tener que multiplicar 70 veces el número 7. Pero me di cuenta que tal vez no era una fórmula en sí, sino que era diciéndole a Pedro: Pedro, estás equivocado, no hay un número para perdonar. No hay una ecuación que resuelva el perdón. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque te van a seguir fallando, porque vas a tener que seguir perdonando, porque te van a seguir lastimando. Entonces el Señor Jesús dijo: bueno, tal vez esta cuenta no se entiende, entonces vamos a contar una historia. El Señor era muy de contar historias, y con las historias siempre sacaba algo puntual. Y me sorprende por qué la historia no la termina en el verso 27. ¿Por qué sigue? ¿O por qué no cuenta la historia del 27 al 30 y obvia los puntos o los versículos esos en los que el rey está pidiendo el cobro de deudas? Pero dice que el rey estaba haciendo como hacemos nosotros en nuestra casa, poniendo los números, ¿no? ¿No les pasa que cobran y dicen: bueno, tenemos que pagar tanto de tarjeta, hay que pagar el alquiler, esto es lo que debo, esta plata la separo para el combustible del auto, la ofrenda de la iglesia, para algún hermano que quiera ofrendar, separo esto y empiezo a hacer números y me quedo con menos 10. Y el rey se dio cuenta que estaba con menos 10. Entonces dice que haciendo esos números empezó a llamar a gente que le debía plata. Yo intenté leer muchas veces esta historia porque me asombra puntos que no se dicen, que tal vez yo lo invento, discúlpenme si lo invento, pero me resulta que por lo que está contando el Señor es lo que está pasando ahí en el palacio. Y el rey empieza a hacer números y dice que llama a uno. ¿Y por qué llama a este y no llama a otro? ¿Por qué la historia no es de un deudor que debía plata y dijo: bueno, tomá, te doy la mitad y mañana te doy la otra mitad? ¿Por qué uno que no tenía nada, que no le alcanzaba? Porque la historia se basa en el perdón y en la misericordia, en las dos juntas. No van por separadas, van unidas. Y esta persona dice que le debía, ¿cuánto? A ver, ayúdenme. 10.000 talentos. ¿Cuánto piensan que es? Miren, yo lo leí en libros. No voy a decir que yo hice el estudio porque no, lo leí.
Dicen que en unos lugares una persona que estudió este texto dice que son 60 millones de monedas de plata. 10.000 talentos equivale a 300 talentos. 10.000 talentos era el 300 talentos era el ingreso que tenía Galilea, el 3% de lo que debía esta persona. O sea, el ingreso en toda la ciudad era el 3% de lo que esta persona debía. Ni vendiendo toda la ciudad y todo lo que podía recaudar el rey, podían pagar esa deuda. Era solo el 3%. 60 millones de monedas. Y el que debía, a este que debía 60 millones, solo le debía 100 monedas de plata. Para que más o menos lo veamos en números de plata. No sé en dólares ni en pesos, porque devalúa mañana. Pero hasta ahora sabemos 600 millones de monedas. 10.000 talentos. Y yo me imagino a él diciendo, dame un poco de tiempo para pagarte esto. Pero hay algo, dice que él se postró, que él estaba ahí humillado, que él reconocía que no podía pagar esa deuda. Y me llevó a pensar en nosotros, en la deuda que tenemos con el rey. En esa deuda que no podemos pagar aunque trabajemos todos los años hasta antes de fallecer. En esa deuda que le debemos al Señor Jesús por nuestros pecados. No hay un número, no hay una ecuación. Todo lo que hagamos, todo lo que podamos hacer, todo lo que hicimos, de buenas obras, nada de eso puede pagar la deuda que tenemos por el pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Estar lejos de Él. Miren lo que le iba a pasar a esta persona, para que vean que la Biblia no se contradice. El Señor Jesús está contando esta historia y dice que el rey dijo, bueno, ya que no me podés pagar, te voy a vender a vos, voy a vender a tu familia, voy a vender a tus hijos, voy a vender todas las cosas que tengas, voy a vender tu propiedad y yo le agrego ahí y no sé si se cubre la deuda. Pero con eso por lo menos podemos estar ahí como a mano, o por lo menos ahí yo ya sé que no me vas a ver más porque vas a estar lejos del reino. Si a él lo vendían, se iba lejos de la presencia del rey. Y nosotros, al tener esa deuda, estamos lejos del rey, lejos de Dios. Pero hay algo que hizo Jesús para pagar esa deuda. Murió por nosotros en la cruz. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para poder que esa deuda, que ya está pagada, podamos tener el papel que diga que ya la deuda está saldada? Muy bien, esta persona lo entendió y dice que se postró a los pies del rey y le clamó diciendo que lo perdone. Mira, hermano, si es la primera vez que venís, si hace mucho que venís y no tuviste un encuentro con el rey, déjame decirte, lamentablemente hoy tenés una deuda. Todos la tenemos. Pero algunos tenemos ya asegurado ese perdón porque le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y hoy tal vez sea la mañana en que vos puedas decirle al Señor que pague la deuda esa que debes y puedas entregarle tu corazón a Él. Y decirle que no podés pagar, que hagas lo que hagas, no hay forma de pagar esa deuda. Que la única forma es Cristo muriendo en la cruz. Y si yo acá termino el mensaje, nos vamos a casa contentos, que tenemos el perdón en nuestra vida, que tenemos el perdón que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Pero dice que esa persona salió del palacio. No dice que pasaron unos días. A mí me llama la atención que Juan es mucho de decir fechas en el Evangelio, dice al 8º día, 3 días después, 4 días. Acá dice la historia que ni bien salió del palacio, se encontró con uno, igual que él,
que tal vez venía al palacio, esto lo voy a agregar yo, dije que iba a agregar cosas, que tal vez venía al palacio a hablar con el rey porque tenía una deuda con el rey. No lo sé, pero saliendo del palacio se lo encuentra. Recién había recibido el perdón del rey y no pasó ni un segundo, no pasó ni un minuto, que cuando lo vio se acordó que le debía algo. Se acordó. Yo no sé cómo él estaba. O sea, le habían perdonado la vida a su esposa, a sus hijos. Iba a perder su casa, sus cosas. Iba a estar lejos de su ciudad, de su barrio, de su familia tal vez. Hasta el rey, si quería, los podría haber matado para pagar la deuda. Pero le perdonó y él salió de ese lugar y se le transformó la cara. Ese perdón que había recibido se alejó de él. Y la ira se apoderó de su ser. Por eso yo dije que en otras versiones dice que lo agarró del cuello, lo amenazó. Anda a saber cómo le habló, de tal forma que el otro tal vez se asustó. Me debes plata. Me debes poco, pero me debes, porque eso es mío, porque me ofendiste a mí, porque no me pediste perdón, porque me hablaste mal, porque ayer no me saludaste. Esas son las poquitas deudas que a veces pensamos que tenemos con el hermano. Ah, porque estaba entrando y no saludaste al hermano y al otro que estaba al lado y a mí no. Ah, porque hablaste y cuando me miraste a mí me miraste con un ojo cruzado y eso me ofendió. Porque somos así. El pecado está en nosotros. Pero miren, le dijo, dame lo que me debes. Y él hizo lo mismo, esta persona hizo lo mismo que él había hecho hace 10 segundos, hasta un minuto atrás. Se postró y le dijo, por favor, perdóname, dame tiempo. Dame tiempo para poder pagarte esto que te estoy debiendo. Yo sé que tal vez para vos sea poco, le habrá dicho, pero para mí es un montón. Dame un tiempo para recaudarlo. Hice las cuentas en casa y estoy en -10, como dije recién. Tengo que pagar la tarjeta, pero dame un tiempo y te pago. Y yo me imagino que Pedro, que había hecho la pregunta, habrá dicho, bueno, ahora el Señor Jesús va a decir, bueno, le debía poquito, lo va a perdonar y la historia termina ahí. Dice que se enfureció, se encegueció. Y lo mandó preso. Y vas a estar ahí hasta que pagues todo, hasta el último centavo. Y a veces nos pasa eso como ser humano. Encarcelamos a la otra persona, encarcelamos al otro hermano y lo dejamos ahí, bajo reja, bajo llave. Y hasta después nos olvidamos que está ahí. Porque va a estar ahí hasta que pague la deuda. Porque la ofensa que tuvo conmigo lo pone en ese lugar. Miren, ¿saben cuántas personas dejé en la cárcel? Si les contara, estaríamos todo el año hablando. ¿Sabía cuántas personas que yo, pensando que me habían ofendido, los dejé en ese lugar, olvidados? ¿Todo por qué? Porque no entendí qué es el perdón. Y nos sigue pasando. Y nos va a seguir pasando, ¿eh? Nos va a seguir pasando porque somos seres pecaminosos. Porque somos seres que lo primero que nos viene a la mente es la ira y no la misericordia. Porque lo que primero hacemos es juzgar y no perdonamos. Y el Señor Jesús dice, lo mandó a la cárcel para que pague todo. Y los que estaban alrededor se dieron cuenta de la situación. Imagínense si no había nadie. Imagínense si esta situación se daba con el consiervo deudor y el consiervo que debía, el acreedor de esa deuda.
Imagínense si esto se daba en un ambiente en el que solo estaban ellos dos. Hubiera pasado. Hubiera estado en la cárcel y este hubiera sido perdonado por la deuda. Y la historia hubiera terminado. Hubiera pasado que el Señor Jesús no hubiera dicho cuál es el objetivo del perdón y de la misericordia. Pero dice que había gente y los vio. Y fue directamente al rey. Y le dijo, che, Señor, mirá. Bueno, no fue así, ¿no? Le dijo, Señor, afuera hay una situación increíble. Te tenemos que contar esto. Cuéntenme qué pasó. ¿Te acordás de ese que te debía 10.000 talentos? ¿Cómo no voy a olvidar si casi le vendo a los hijos? Dijo el rey. Bueno, ese, ¿sabe que estaba afuera? Y se le acercó uno que le debía, no sé, 100 talentos. Algo así. Y en vez de perdonarlo como hiciste vos, fue y lo llevó a la cárcel y ahora está preso. Y yo le decía que el perdón mueve el corazón de Dios para bien y para mal. Y dice que el rey se ofendió, se enojó, entró en ira, se entristeció. Y eso es lo que causamos en Dios cuando no perdonamos a nuestro hermano. Y déjame decirte que si yo te pregunto si es fácil, yo te voy a responder que no es fácil perdonar a un hermano. Obviamente que no es fácil, pero Dios nos dice que lo tenemos que hacer. Y lo vuelve a llamar. Y vuelve a llamar a este que debía un montón de dinero. Y otra vez en la presencia del rey. ¿Cuántas veces vinimos a la presencia del rey sin haber perdonado a nuestro hermano? A mí me llama la atención que en la Biblia dice que si tenés una ofrenda para hacer y la vas a hacer, no la hagas antes que le pidas perdón a tu hermano, que arregles tus cosas con tu hermano. Dice, deja lo que estás por ofrendar, sea tu tiempo, sea alabanza, sea dinero, sea lo que sea que vas a ofrendar a Dios. Déjalo en un costado, porque es más importante la relación con tu hermano, el estar bien, que esa ofrenda que vas a hacer. Porque cuando hagas esa ofrenda, Dios no la va a recibir de la misma manera. Porque hay algo en tu vida que está mal. ¿Y qué está mal? Que ese hermano no lo perdonaste, que no arreglaste tus asuntos con ese hermano. Obviamente es fácil decirlo así genérico, pero hay que luchar con los caracteres de cada hermano. Si no, pregúntenle a Emilce con mis caracteres. Hay que estar con los caracteres de los hermanos. Somos todos distintos. Somos todos únicos. Dios nos creó así. Tiene que trabajar nuestro carácter y lo trabaja todo el día, todo el tiempo. Pero así como somos y así como estamos, debemos, primero, tratar de no ofender al hermano. Segundo, saber perdonar al hermano. Y tercero, recibir el perdón del hermano. Y estos principios de los cuales la Biblia habla no se remontan solo en la congregación, si bien acá es importante, pero también debemos entender que estos son principios para fuera de la iglesia, para las personas que nos rodean. Porque es fácil tal vez perdonar a un hermano que los vemos 1 o 2 veces a la semana, pero al compañero de trabajo que lo vemos todos los días, ese que nos ofendió, y tal vez decimos, bueno, ese ya está, a ese no le hablo del evangelio porque está perdido, ¿no? Y lo metemos en esa cárcel, como dije al principio, lo metemos ahí, lo metemos en un rincón, en un cuadrado, y ya ni siquiera nos animamos, nos acercamos, ya ni siquiera intentamos contarle lo que hizo Cristo en nuestra vida. Y queda ahí. Pero nos encontramos con el Señor y el Señor nos dice, ¿qué hiciste? ¿No tenías que hacer vos lo mismo que hice yo? El rey le está diciendo, vos tenías que aprender de mí lo que yo hice a favor tuyo.
Y el Señor siempre quiere que aprendamos de Él. Y aquello que el Señor quiere que aprendamos es de perdonar a nuestro hermano. Es un tema muy complejo que podríamos estar mucho tiempo hablando. A mí me llama la atención que hay un montón de textos que hablan sobre el perdón, hay un montón de versículos que hablan sobre amar. Hay muchos textos que hablan sobre el prójimo, sobre el hermano. Y hay muchos textos que nos enseñan. Pero a mí me llama la atención esta historia. Tengo un montón de textos anotados, pero esta historia me llama la atención. Me llama la atención porque es ahí, al momento en el que la persona recibió el perdón, no pudo perdonar. Al momento en que recibió la misericordia del Padre, del Rey, no pudo tener misericordia con otros. Y déjenme pensar que si yo hubiera sido ese rey, tal vez me hubiera quedado con el plan principal. ¿No? ¿Cuál era el plan principal? Bueno, no puedes pagar la deuda, ¿qué voy a hacer? Te voy a vender a vos, voy a vender a tu familia, voy a vender a tus hijos, voy a vender tus cosas, tus propiedades, tus bienes, todo lo que tengas lo voy a vender y con eso me voy a cobrar la deuda. Esta persona le pide perdón. El rey acepta el perdón, le perdona esa deuda, le da la libertad. Pero después cuando vuelve con el problema de no haber perdonado al hermano, al consiervo, al que estaba ahí al lado, no vuelve al plan inicial de venderlo. Eso me llama mucho la atención. Él aún así, después de que esta persona no haya entendido sobre el perdón, tiene misericordia sobre este. Porque agarra y le dice, bueno, ahora vamos a hacer algo, porque vos ya no entendiste. Te voy a meter preso. Te voy a mandar a los verdugos ahí para que pague todo lo que tenés que pagar. Pero ya la misericordia fue tan grande y el perdón fue más allá, que ni siquiera volvió a la idea principal de venderlo. Y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué no? Si él podía. Él era el que le había perdonado la deuda. Él podía volver para atrás y decir, bueno, esta deuda que yo te cancelé, que fue así hablada, ya está, no se canceló. ¿Sabes por qué, hermano? Porque una vez que recibimos el perdón de Dios, cuando vamos al Rey, el Rey aún sigue teniendo misericordia de nosotros. Ya no nos va a vender, ya no vamos a estar lejos de su presencia. Miren, hasta lo que ganó esta persona es estar cerca del rey, porque iba a estar preso en el palacio, si lo vemos de ese lado. No iba a estar lejos de su familia, no iba a estar lejos de su ciudad. Iba a estar ahí. Podemos hablar en esto sobre la disciplina, pero no me quiero meter ahí. Pero sí hablar del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta? Voy a hablar en primera persona. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar a mi hermano? ¿Te lo pusiste a pensar? Y déjame decir o usar la palabra pavada. Si a veces nos ofendemos con pavadas, y a Dios le costó la vida de Jesús. A veces nos ofendemos por miradas, por palabras, por actitudes. Y el Señor día a día nos perdona porque le fallamos una y otra vez. A mí me llamó la atención porque hoy cantamos libre de condenación, ya no soy más el deudor. ¿No? Pero ¿qué le costó el que no seamos más deudores? Costó la muerte de Jesús, costó hasta la última gota de su sangre. Y le seguimos fallando y Él nos sigue perdonando. Y nos equivocamos y Él nos sigue perdonando. Y
hacemos algo que a Dios no le agrada y Él nos sigue perdonando. Pero cuando mi hermano me mira mal, ahí está, no lo perdono, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, si ahondamos más en nuestro corazón, aquella persona que en el pasado nos dañó y nos lastimó, a ese cuesta más perdonar. Porque sigue estando en la cárcel, pero está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Porque después le echamos la culpa por nuestras actitudes. Y es así, a veces como somos y el carácter que formamos fue porque lo que nos pasó atrás nos lastimó. Y esas heridas que quedaron en nuestro corazón siguen estando en nuestra mente día a día. Y el Señor dice, perdoná. Como que hay alguna frase que dice, soltá, ¿no? El Señor dice, perdoná. Y te vas a sentir mejor. Pero es difícil, Señor. Sí, yo lo sé. Me costó la vida. Y eso que en el pasado no pudimos perdonar, nos va a costar más perdonar hoy, ahora. Yo estaba mirando el reloj de la pantalla y dice, y 47 hace 10 minutos. Quería cerrar con una historia. El Javi dice que siempre cuento historias, pero bueno, hoy no está, así que voy a contar. Y con esto ya termino con el tema del perdón. Yo siempre, creo que ya lo conté y tal vez sea una historia que muchos de ustedes ya la conozcan, pero saben que cuando mi hermano, el más grande, conoció al Señor, él llegó con el deseo de hablar de Cristo a la familia y se llevó una gran sorpresa, que mi papá le armó el bolso y lo echó de mi casa. Así sin más. Sin palabras, sin mediar conversaciones, sin nada. Le dijo, no vengas con esas cosas raras acá. Le armó el bolso. Mi papá, que nunca armaba un bolso, armó un bolso, se lo dejó en la puerta y le dijo, te vas de casa. Y a mí me sorprendió la actitud de mi hermano, que agarró el bolso y se fue de mi casa. Esa reacción que él tuvo marcó la vida de todos nosotros, los hermanos. Muchos hoy seguimos en el camino del Señor, otros no, tomaron su decisión. Pero a mí esa determinación que tuvo mi hermano me hizo un clic en mi mente. Él no lo juzgó, no lo recriminó, no se puso a gritar, no se enojó. Mi hermano agarró el bolso con una sonrisa en la cara y se fue. Al tiempo, cosas que pasan en familia, mi mamá, hablando con mi papá, lo convence de que vuelva, diciéndole, espero que no lo vean por YouTube, diciéndole que no repita el mismo patrón que habían hecho con mi papá. ¿No? A mi papá los padres lo habían echado de la casa y de corriente mi papá se vino a Buenos Aires a probar suerte, como se dice. Y en eso que reflexionó, lo fue a buscar. Y a mí me llamó la atención que mi papá estaba desesperado por encontrarlo y no lo encontraba mi hermano. Mi hermano estaba a 3 cuadras de mi casa y mi papá no lo encontraba. Y fue a ver a lugares donde podía estar y no lo encontró. Cuando al fin, uno no sé si fue mi hermana, la que le sigue a mi hermano, le dijo, fíjate en la casa de don Roberto, el abuelo de Roberto. Tal vez está ahí, fue y estaba, efectivamente estaba ahí. Don Roberto le había abierto la puerta de la casa. Y vuelve a casa, ¿no? Lo fuimos a buscar nosotros, mi hermano, obviamente no iba a ir mi papá, porque ya sabíamos dónde estaba, entonces volvió a casa. Mi papá nunca le pidió disculpas a mi hermano. Nunca lo vi a mi papá decirle, che, perdóname porque te eché. Pero sí vi algo, que mi hermano lo había perdonado. Sin decir ni una palabra. Porque el trato era igual a como era antes de que lo echara. Porque el trato era igual a como antes que él le haya contado que conoció a Cristo.
porque en la casa era como si no había pasado nada. ¿Y sabes qué pasa en la iglesia, en la congregación? Cuando hay perdón entre hermanos, la casa es como que está, como que no pasó nada. Pero cuando hay un hermano que no perdona al otro, la casa queda revolucionada. Tal vez no nos damos cuenta porque somos nosotros los que estamos enceguecidos por no perdonar al hermano. Pero cuando perdonamos al hermano, la iglesia se alegra. Dios se alegra con nosotros. Porque Dios dice, entendiste lo que hice con vos. Entendiste que a mí me costó un montón y a vos no te cuesta nada. El Señor quiere que nos perdonemos, que nos amemos, que llevemos la carga los unos a los otros, que nos preocupemos por el hermano, que si el hermano está mal, como decía Marce recién, estemos mal con el hermano. Si el hermano está contento, estemos contentos con el hermano, con la hermana. Pero que si hay un hermano que sabemos que está peleado con otros, podamos ayudarlo y decirle, vení, vamos a solucionar esto porque a Dios le agrada el perdón. Porque Dios es un Dios perdonador y quiere que perdonemos. Cuando vuelvas a casa hoy, cuando te encuentres con Dios en tu devocional diario, pensá en esto. Pensá en que Dios te perdonó. Pensá en que Dios quiere que vos perdones a los demás. Y entendé que el perdón es sanador para uno, para el que perdona. Y para el que recibe perdón es una caricia al alma. Iglesia, que Dios nos bendiga en esta semana. Que podamos entender, hay mucho más para hablar sobre el perdón, pero que podamos entender con este simple ejemplo que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia, que Dios nos perdona y quiere que nosotros podamos perdonar a los demás. Que el Señor nos bendiga.